por eso. Bien. ¿Qué es lo que tienen que entregar ustedes ahora? Trabajo práctico número 1 ya está cerrado. Trabajo práctico número 2, hemos realizado el jueves pasado, hemos visto los ejercicios. Bueno, ese trabajo lo ha extendido la profe Mabel. El trabajo número 2. Ah, bien. Bueno. ¿Ese se acuerda que hemos trabajado? Hemos trabajado el 1, el trabajo práctico, el ejercicio número 1, hemos hecho el ejercicio número 2, hemos hecho el ejercicio número 3 también. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien, ese lo están subiendo. Yo me he atrasado, no lo he hecho, pero lo estoy haciendo. Estoy viendo los conceptos y eso. Yo estoy igual, profe, aún no lo he realizado. Bueno, ustedes han visto que nosotros el jueves pasado hemos trabajado ya esa parte, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta cuando no Sí, ingresen profe. cuando no ingresen a la clase práctica, ¿no? ¿Ustedes han ingresado el jueves? Yo Sí, sí, ¿no? profe, y sí he prestado atención, pero como les digo, o sea, no lo he hecho todavía, pero sí he visto la Bien. clase. Yo también Entonces, en entiendo, este caso, el tema es que cuando ustedes no ingresen a la clase práctica, tienen que avanzar. ¿Ah? Porque hoy nosotros ya tendríamos que ver una parte práctica de lo que ya han visto con la profe el martes. ¿Ah? Bueno, el primer trabajo práctico, creo que me quedan un par para corregir todavía. En general están bien. Ahí ustedes habrán visto que hemos trabajado los conceptos básicos. ¿tá? Es una parte, digamos, un poco más teórica. ¿no? Y ustedes han podido identificar todo lo que es la parte teórica en una parte práctica. Han identificado qué es población, elemento, las variables, tipo de variable, la clasificación, a qué llamamos muestra, ¿no? Bueno, esa es como una primera parte. Primer trabajo práctico. Segundo trabajo práctico, hemos empezado a realizar lo que sería la distribución de frecuencia. ¿tá? ¿Qué hacemos con esa información que tenemos? ¿tá? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo se organiza esa información? Lo hacemos a través de qué? Primero armamos una matriz de datos. Eso les ha quedado claro, ¿no? Sí, profe. Bien. Recuerden que yo no es que les voy a dar la parte teórica, es parte práctica y aquí tienen que participar. Sí, profe. Bien. Bien, en este caso ustedes arman la matriz de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la matriz de datos? Calle ahora, ¿cómo es? Hable ahora o calle para siempre. Profe, la matriz de datos entonces sería o se da cuando Ajá. hay más de una variable. Se denomina así entonces matriz de datos. Si no, ¿cómo se la denominaría? Tabla común. No. La matriz de datos es cuando nosotros. La matriz de datos es cuando nosotros armamos una tabla, es grandísima. ¿Por qué? Porque en esa matriz están todas las preguntas que nosotros hemos realizado en nuestra encuesta o en nuestra entrevista, ¿no? Tiene la primera columna que están, ¿quién? Las personas que nosotros hemos encuestado. Por ejemplo, si hemos encuestado a 30 docentes, la primera columna van a ser los docentes, ¿tá? Un docente, dos docentes, tres, bueno, todo eso en la primera columna. En la segunda columna va a ir la primera pregunta.
Por ejemplo, que le hemos preguntado al docente la edad. Sexo La puede tercera ser columna también. le hemos preguntado el sexo. Bien, sexo. Después le hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué materias enseña? Bien. En la otra pregunta le hemos realizado, otra pregunta que le hayamos realizado, ¿cuántas horas trabaja por día? Por ejemplo, ¿cuántas horas cátedras tiene? Semanales. Bueno, y uno empieza a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, en una entrevista o en una encuesta pueden tener, por ejemplo, 15 preguntas. Entonces, eso quiere decir que mi matriz de datos va a estar por mi población y 15 columnas más que representan, cada una representa una pregunta. Eso es mi matriz. Yo ahí vuelco toda la información de las 15 encuestas. A partir de esa matriz, yo voy a empezar a armar lo que sería, sí, las tablas de simple entrada. ¿Por qué llamamos tablas de simple? Porque están realizadas con una sola variable. Se trabaja con una. Si no han visto todavía parte, la vean porque ustedes, yo como le decíamos el jueves pasado, esto es un proceso. Primero veo mi población, tengo que estudiar de esa población, a qué es lo que quiero llegar. En función de eso armo mi matriz, armo mi instrumento primero, de recolección, que puede ser una entrevista, un cuestionario, puede ser un foro debate, bueno, hay muchas. Pero generalmente, en lo que respecta al área cuantitativa, siempre trabajamos más con ¿qué? Con cuestionarios y entrevistas. En base a eso, después, ¿qué hacemos? Armamos nuestra matriz. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información. Al tener nuestra información, armamos la matriz y en función de eso empezamos a hacer el análisis. ¿tá? Hacemos el análisis de cada una de las preguntas. ¿tá? ¿Y cómo lo empezamos a hacer eso? Ay, se escucha entrecortado. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Primero, armando una tabla de simple entrada. Por ejemplo, recién decíamos, vamos a hacer una encuesta a los docentes, ¿no? Hemos elegido al azar 15 docentes de una institución. Y la primera pregunta, habíamos dicho que podía ser la edad, ¿no? Entonces nosotros le vamos a ir preguntando la edad a cada uno de los docentes. Bien. Entonces, en mi tabla de simple, voy a tener mi variable, que en este caso, ¿cuál sería la variable? La edad. ¿Cuál sería la edad? Cuantitativo Muy continuo. bien, edad. Entonces, bien, perfecto. En este caso, ustedes fíjense que seguramente la edad va a empezar a correr, por ejemplo, desde los 23 años. ¿No? Porque no creo que haya algún docente que tenga 15 años. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a identificar cuál es la edad menor de los docentes encuestados y cuál es la mayor. Y de ahí ustedes van a ir viendo si van a trabajar como una variable continua, si van a tomar intervalos, o no necesariamente lo van a hacer, por ejemplo, como una variable discreta, porque justo dio la casualidad que todos los docentes que han encuestado, porque se puede dar, estén rondando entre los 30 y los 40 años. Entonces van a poner 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, por ejemplo. ¿No? Pero si, por ejemplo, ustedes, hay un docente que tiene 25 años y hay otra docente que tiene, por ejemplo, 52 años, ahí automáticamente van a tener que trabajar como una variable continua. ¿ah? Entonces ahí van a tener que sí o sí tomar los intervalos.
Por eso es importante saber qué tipo de variable es, para saber cómo van a trabajar. En este caso, una tabla de simple trabaja en una sola variable, en este caso es una variable continua. Por ejemplo, si le preguntamos, a ver si le preguntamos a qué departamento, porque bueno, cada escuela, ¿no?, está conformada por diferentes departamentos. Está el departamento de ciencias naturales, que están todos los profesores de ciencias naturales, después está el departamento de matemáticas, que están los profes de matemática y de física. En el de ciencias naturales están los de naturales, de química, ¿no? Y todo lo que tengan que ver con el área de salud también. Después está el departamento de lengua, por ejemplo. Entonces, si nosotros le preguntamos al profesor a qué departamento pertenece, en ese caso, ¿qué variable sería? ¿Qué tipo de Cualitativa nominal. Muy bien, exactamente. Porque uno me va a contestar, yo soy del departamento de matemática, el otro me va a decir, yo soy del departamento de ciencias sociales, el otro me va a contestar, yo soy del departamento de matemática y así, de lengua y literatura igual. ¿Está? Bien. En el caso de una variable continua, ¿qué tipo de gráfico utilizaría? Histograma. Muy bien. Bueno, el resto, ¿ah?, que están escuchando, somos 50. Vayan hilando, por favor, porque al no contestar se da entendido de que están entendiendo. ¿Ah? Cualquier cosa que no entiendan, me para. Bueno, para una variable discreta, ¿qué tipo Vaya simple. de gráfico? Vallas simples. Y cuando trabajamos variables cualitativas, también trabajamos vallas simples. ¿Y los bastones también van, profe, ahí? En este caso, los bastones únicamente se trabajan con variable discreta. ¿Está? Sí, profe. Con variable discreta. Bien, bueno, eso es lo que hemos trabajado, que hemos venido trabajando. Trabajo práctico número 1, trabajo práctico número 2. ¿Tá? El tema es, como yo les decía, ustedes se tienen que sentar y ejercitarse, porque ustedes me pueden escuchar a mí cuando se sienten, van a empezar a encontrar las dificultades. ¿Tá? Y ustedes, para que cuando ustedes tengan estas dificultades, es importante que ustedes se sienten y puedan ver qué dificultades tienen para que cuando nosotros nos veamos los jueves, ustedes puedan plasmar algunas dudas. ¿Se entienden? Sí, profe. Perfecto. Bueno, trabajo práctico número 2 prácticamente ya estaba realizado. Habíamos hecho el ejercicio número 1, el ejercicio número 2. ¿Hasta qué ejercicio habíamos realizado? Hasta el 5. El 6 nada más nos quedaba hacer. Bien. Y en el caso del 6, bien, a ver, espera. Ahí está la profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe Lauri. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, bueno. Entonces quedaba la actividad número 6 del trabajo práctico número 2. Les pregunto, ¿ustedes quieren que los veamos o quieren que avancemos con el trabajo práctico número 3? Que lo veamos, profe, el trabajo práctico número 2. Bueno. Ajá, ¿y cuál es tu duda, profe? Mi duda es en la consigna 3, que habla sobre los siguientes datos correspondientes al peso de 40 niños de 2 a 6 años, que concurren en la UPA número 7 de la ciudad de La Banda. Mi duda es qué variable es, si es continua o discreta.
peso. Acordate Utiliza una unidad de medición. Claro que es continua, pero aquí no dice, por ejemplo, pesa 1,5 kilos, no dice, No, pero no importa que estén números enteros. Vos sabes que peso es claro, una es variable continua. continua porque utilizan unidad de medición. Incluso sabes que ahí tienes que utilizar una fórmula para calcular que el logaritmo de n más 1, bueno, primero tienes que sacar el rango, después el logaritmo de n más 1 dividido el logaritmo de 2. Y lo mismo, profe, sería para la edad. Claro, sí. Ah, bien. Eso Sí. nomás quería saber. La edad ya la hemos trabajado en el práctico, en la clase anterior, creo. Sí, lo hemos visto. Sí hemos visto eso. Sí lo hemos trabajado. Fíjense, ahí yo justo lo estoy visualizando, que aunque sea, miren, ¿no? Sabemos, ahí hay algo importante, primero para tener en cuenta. Peso es una variable continua de base. Eso ya lo tenemos claro, ¿por qué? Porque hay un instrumento quien lo mide. En este caso es la balanza, ¿no? Bueno, sabemos que es una variable continua, ahí la estamos viendo que son como números enteros. Pero de la misma manera no nos deberíamos confundir, porque fíjense en que el peso más pequeño es 7 y el peso más alto es 26. Sí o sí tenemos que trabajar con intervalos. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Sí, profe. Bien. Profe, en la Eso para que tengan actividad en número cuenta. 2 también. ¿Cómo? En la actividad número 2 es con intervalo también. A ver, ¿de qué estamos hablando en la actividad número 2? De las 50 factoriales. Sí, Ah, bien. sí, eso lo hemos trabajado ya, sí. Bueno, todo hemos hecho hasta el 5. Sí, pasa que En no el caso escuchaba de los... bien, se escuchaba medio cortado la clase pasada, por eso. Ajá, Gracias. bueno. La 2 y la 3, sí o sí, tienen que trabajar como variable continua. Son variable continua. ¿Tá? Y tienen que trabajar los intervalos. Tienen que hacer la fórmula y también, bueno, para practicar. ¿Ah? Porque como yo les decía, nosotros aquí les podemos indicar cómo ustedes lo van a trabajar, pero si ustedes no se sientan y se enfrentan a realizar el práctico, no van a saber si van a poder realizarlo o no al trabajo. Y no van a encontrarse, o sea, yo puedo hablar y ustedes me pueden entender lo que yo estoy hablando, pero cuando ustedes se sienten a realizar el trabajo práctico, quizás les surjan dudas. Por eso es bueno que antes de la clase práctica que nosotros tenemos, es bueno que ustedes lo vean al trabajo práctico. ¿Ah? Y ustedes vayan viendo y visualizándolo. ¿Ah? Profesora, disculpe. Entonces, sí. podríamos decir de que se saca la variable, el rango, sí o sí se tiene que sacar cuando es cuantitativa continua. Nada más. En discreta no. Tiene que sacar el intervalo, tiene que sacar el rango, Perdón, el intervalo, sí, disculpe. Entonces, únicamente en cuantitativa continua. Continua. Bien, gracias. Perfecto. Eso les tiene que quedar en claro el tema de las variables, porque si ustedes mezclan las variables, se les va a hacer un lío incluso con los gráficos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan ver las variables y que puedan ver los gráficos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, para esta variable, ¿qué tipo de gráfico utilizarían? Histograma. Bien, histograma o polígono de frecuencia, cualquiera de los dos. Van a estar muy bien. Bien. Bueno, ¿qué otras dudas tienen sobre ese práctico? Sobre el 2. ¿Ese hasta cuándo lo tienen que entregar? ¿Hasta hoy puede ser? No, hasta el lunes 20. El martes ha extendido la profe Lidia la fecha. Ah, bueno. Era hasta hoy, pero la ha extendido eso. Sí. Bien. Bueno.
Bien. Pero que ¿por qué les ha extendido que han tenido algún inconveniente? Porque cuando lo han trabajado con nosotros la semana pasada, ¿se me escucha? Bueno, Sí, profe. trabajado con nosotros la semana pasada se entendía de cómo que les ha extendido la presentación, qué les ha pasado. Hay Es que algo que teníamos muchos trabajos encima y no llegábamos con los tiempos, sinceramente. Claro, sí, eso está bien. Y también, recuerden, porque después ustedes cuando presentan el trabajo empiezan a la hora, profe, ya me lo he corregido, profe, ya está, profe. O sea, imagínense, si a ustedes les lleva tiempo hacerlo y presentarlo, ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros corregir uno por uno? Descargarlo, subir a la plataforma, hacerles ¿me entienden? Sí, se entiende. Perfecto. Si Bien. queda claro eso, más que bien, porque después nos evitemos conflictos y situaciones. Sí. Siempre estén atentos, ¿no? Al tema de la plataforma. Bien. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 3. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Bueno, comenten a ver quién quiere comentar, quién quiere hablar, qué es lo que han visto con la profe. ¿Han visto teoría? ¿De qué? Sí, profe nos ha explicado por qué una tabla se consideraba de doble entrada, cómo nosotros teníamos que Bien. agrupar los datos cuando era una tabla de doble entrada, qué gráficos Ujú, teníamos que utilizar ujú. y cómo realizar Bien. los dibujos en el Excel. Ujú. Bien. Bien. Bueno, ahí ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué se llama tabla de doble entrada? Porque tiene dos variables. Porque Que bien, se hable de claro. dos variables simultáneamente. Exactamente. Tratamos de relacionar o comparar o encontrar similitudes o de dos variables. ¿Ah? Bien. En este caso, cuando trabajamos tabla de doble entrada, ¿qué gráfico tendríamos que utilizar? Gráfico de barras compuestas o de barras agrupadas. Muy bien. ¿Y bien. esas barras compuestas cómo tienen que ser? ¿Cómo pueden ser? ¿Con qué tipo de Una encima valores? de otra está. No, no, no. Ah, No te digo cómo se la arma, te digo con qué valores. Gráfico de barras compuestas con valores de qué tipo. Con valores originales sería uno y el otro. Gráfico de barras porcentajes. compuestas con valores Con los porcentuales. porcentajes. Bien. ¿Y gráfico de barras agrupados son múltiples? ¿Con qué valor se puede trabajar? Con valores ¿Cómo, originales. profe? El gráfico de barras agrupadas son múltiples. ¿Con qué valor se puede trabajar? Hay 60 Con personas, los, ¿no? con los porcentajes. Ajá, ¿y con qué más? Con los valores que... Originales. Sí. Bien. Miren, nosotros tenemos que ser claras en algo con la profe Lauri. Más allá de que la profe les dé la teoría, ustedes la tienen que leer a la teoría, porque se me hace que ven la teoría con la profe y no leen nada más. Entonces, por ahí, si nosotros tenemos que llevar adelante el práctico y ustedes no tienen las herramientas para hacerlo, eso ya son cosas que deben saber, digamos, ¿no? Gráfico, por ejemplo, de barras agrupadas o múltiples, se puede trabajar con valores originales o con valores porcentuales. Así debería ser la respuesta. Porque supuestamente cuando vos llegas al práctico vas a poner en práctica lo que has visto en la teoría. Entonces hay ciertas cuestiones, conceptos que tienes que tener ya de antemano trabajados. Por ejemplo, estos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe.
Bien, ¿han leído la teoría ustedes después que han visto con el profe? Yo sí. Los demás, porque son como 60, el profe Yo Sí, no, son como profe. Realmente yo no, porque recién he podido sacar, o sea, yo tengo que fotocopiar las cosas para poder verlo y entenderlo mejor. Y la claro. clase anterior no he podido estar porque he estado enferma, entre otros problemas, así que el 2 no tengo hecho nada y el 3 no lo he visto directamente. Esas son cosas que ustedes también le tienen que contar al profe Mabel, porque después que nosotros terminamos la clase práctica, ella nos pregunta cómo les ha ido, entendiendo que ustedes en la teoría han entendido todo, han podido ver todo y que inclusive tienen el material teórico para poder hacer una lectura. No sé si me voy a entender lo que les quiero decir. Sí, profe. Entonces, eso le tienen que comentar a la profe Mabel, ¿sí? Profe, mire, nosotros no hemos podido sacar las copias, por lo tanto no vamos a poder adelantar la lectura. Entendemos la teoría, pero tenemos que reforzar, porque sí, obviamente, ustedes ven la teoría como cualquiera cuando cursa una materia, vemos lo que nos dan, pero necesitamos leerlo a los fines de poder afianzar en esos contenidos. Por eso Por ustedes ejemplo, tienen que ver, antes de la práctica sí o sí tienen que ver la parte teórica, no solamente de la clase, sino también tratar de ver qué dificultades tienen. ¿Ah? Sí sabemos que en este momento seguramente que tienen muchos trabajos prácticos. Esto es así. Son 3 meses intensos. ¿Ah? Quizás ustedes, bueno, este es primero o segundo año, primero, primer año, profe. primer, segundo primer cuatrimestre año esta estadística del viejo y del nuevo plan. del nuevo plan. El tema es que este es el ritmo. ¿Ah? Ustedes tienen que encontrarle el ritmo. ¿Ah? Es una clase teórica, una clase práctica y así. Ahora, por ejemplo, ustedes van a tener la posibilidad, van a tener un tiempito. ¿Por qué? Porque el martes no van a tener con la profe. ¿Ah? Entonces, hoy podemos ver el trabajo práctico número 3 y ustedes van a tener un tiempo, ¿tá? Quizás más prudente para que ustedes lo puedan entregar y puedan sentarse y trabajar. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 1. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, bueno, yo lo voy a compartir al trabajo práctico, ¿les parece? Para que cuando vayamos hablando, ustedes lo vayan viendo ahí y bueno. No, esperen. Vamos a ver. Ahí, a ver. ¿Ahí lo ven? Sí, Lauri. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, el ejercicio, vamos a hacer únicamente el ejercicio número 1. Todos tienen que seguir. Si se les presenta una duda, porque en el ejercicio número 1, como en todos, están las mismas preguntas, el mismo procedimiento y se trabaja de la misma manera. ¿Se entiende? ¿Quién va a leer la consigna? Leo, si quiere, profe. Bueno. La siguiente tabla muestra a un grupo de 400 pacientes quienes participaron en una encuesta de salud en la UPA número 7.
en el cual se les preguntó el nivel de atención de los distintos profesionales de salud. A. Realiza el gráfico. C. Emite conclusiones. D. Construye a partir de la tabla proporcionada dos tablas de simple entrada para cada una de las variables. Y proponga un título correspondiente. Bien. Recomendación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es lo primero que la recomendación que venimos hablando? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando leemos el enunciado? Identificar las variables. Variable, profe. Bien, identificamos población, ¿tá? Y las variables, ¿tá? Y qué tipo de variables estamos trabajando. Bien. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? Todos los pacientes. Todos los pacientes. Bien, bien. Todos los pacientes que concurrieron a la UPA número 7. Ahí nos está diciendo que la muestra de cuánto es. De 400. Bien. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué es lo que se quiere saber de estos pacientes? El nivel de atención de los profesionales. Bien. ¿Y qué más? Una variable es nivel de atención. ¿Y la otra cuál es? La cantidad de profesionales. No la cantidad. La cantidad de pacientes que atiende cada profesional. No. La primera variable es la especialidad. La especialidad. Bueno, sí, vamos a poner así. Ustedes vean la tabla. Ahí está la tabla. La primera columna está una variable. Ustedes Nivel de ya atención. explicaron bien, que es nivel de atención, ¿no? ¿Se ha entendido esa parte? Esa es una variable. La otra variable, ¿cuál es? Son los profesionales de la UPA. Entonces nosotros queremos relacionar, comparar, ¿tá? ¿Qué cosa? ¿Qué nos dicen estos pacientes en relación a los diferentes profesionales y el nivel de atención de cada uno? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ustedes ven que dice nivel de atención y las categorías de la variable. En este caso, ¿cuáles serían las categorías? Muy bueno, bueno, regular y malo. Bien. ¿Y en el caso de profesionales de la UPA? Médico clínico, pediatra, obstetra, sanitario, gente sanitaria. Bien. Entonces, yo hago esta lectura. De los 400 pacientes, hay 27 me han contestado que el médico clínico es muy bueno. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ustedes ahí van a ver que en la tabla tienen sus totales. ¿Cuántos totales hay? 2. 2. Bien. ¿Por qué? Porque uno está hablando del nivel de atención y el otro está hablando de profesionales de la UPA. Obviamente que ambos tienen que dar 400. Bien, ahí dice, realice el gráfico que considere apropiado. En este caso, ¿ustedes cuál creen que sería? ¿Cómo preguntaba, profe? ¿Qué gráfico deberían utilizar para este tipo de gráfico? De doble entrada. Disculpen. ¿Cómo? De doble entrada. Es una tabla de doble. Perdón. Un gráfico de barras agrupadas. Barras agrupadas. Barras agrupadas, si no. Barras compuestas. Bien. Bueno. Ustedes aquí pueden trabajar cualquiera de los dos. Y si quieren, pueden hacerlo los dos.
Y si quieren pueden hacer los 4. ¿Por qué les digo 4? Porque ustedes pueden trabajar barras agrupadas con valores originales, que serían los valores que ustedes ven ahora en su tabla, o con valores porcentuales. Y también pueden hacer un gráfico de barras compuestas, tanto con valores originales como con valores porcentuales. ¿Se entienden? Es decir, que para practicar tienen mucho. Bien, primero vamos a trabajar, vamos a hacer un barra compuesta. ¿Les parece? Para que veamos cómo vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta para hacer un barra compuesta. Con valores originales, dice vos, Laura. ¿Ah? Con valores originales estás hablando vos. Sí, bien. Con valores originales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ay, a ver. Y en ese tener en cuenta, en eso que hablamos de 2 variables, hasta que la profe ahí dé el ok al paciente, iba a decir, al alumno que quiere entrar, sí, así con los trabajos mezclar. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué va en la abscisa, qué va en la ordenada y qué tipo de gráfico utilizaríamos? Tenemos 2 variables, acuérdense. Vamos a ubicarnos. ¿Cómo han hecho ¿Qué vamos a hacer primero? Dicho un compuesto. Barras compuestas con valores originales. Los datos. ¿Qué va a ir como referencia? ¿Ah? Profe, disculpe, la escucho Van a ir los dos. entrecortada. ¿Podría repetir, por favor? Debe ser tu internet porque la profe Laura sí se le está escuchando bien. Lo que les decía la profe, ¿con qué datos van a trabajar ahí? ¿Qué variable iría en la abscisa y qué variable iría en la ordenada? En la ordenada podría ir el nivel de atención y en la abscisa los profesionales de la UPA, los diferentes profesionales. Puede ser, pero eso hay que acordarlo muy bien, porque si no entra confusión. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? Sí, dale, decile, Laura, decile. Siempre aconsejamos nosotros, ¿no? Que en este caso la primera columna, en este caso el nivel de atención, siempre lo trabajamos en el eje de las abscisas, para empezar. Sí se puede hacer en el eje de las ordenadas, no quiere decir que no se puede. Sí se puede trabajar, pero a manera de que ustedes no se confundan, ¿verdad? Porque esto lleva su práctica, siempre tratamos al principio, ¿verdad?, que en el eje de las abscisas vaya la primera variable de la primera columna. En este caso es nivel de atención, ¿verdad? Y en el eje de las ordenadas, como referencia, es decir, que va a estar dentro, ¿verdad?, de nuestro gráfico, va a ser profesionales de la UPA. Es decir, que en el eje de las abscisas, es decir, ¿está?, en mi base de mi gráfico, ¿qué voy a poner yo? ¿Qué categoría voy a poner? ¿Ah? Bueno, malo. Perfecto, voy a poner muy Y además bueno, tenemos que hacer la bueno. distinción entre los diferentes profesionales. Profe, yo lo hice en el Perfecto. celular, porque no tengo Ajá. Excel en la compu. Y me salía Ajá. en las abscisas la distinción de los profesionales, el grupo de barras de cada uno. En las ordenadas sería el número de pacientes, sería de acuerdo a las respuestas. Y lo hice con el teléfono, porque ahora no tengo el Excel.
Pero ¿cómo lo hiciste con el teléfono? Con el O sea, Excel lo del hiciste teléfono, que no en tiene todas las funciones del Excel común. En realidad siempre tienen que Yo aprender les vuelvo a decir, ¿no? Es algo que ya le hemos planteado con la profe. Primero hagan de forma manual, porque después cuando quieran hacer el parcial se van a encontrar con la situación de que no van a poder realizar el gráfico, o cuando quieran trabajar, ahí me va. Cuando quieran trabajar, no van a poder. ¿Está? Primero háganlo de forma manual, para que ustedes puedan identificar cuál ven el eje de las abscisas. Ya hemos dicho, ¿quién va primero? La primera columna, en este caso, nivel de atención. Como referencia, profesionales de la UPA. Bien. ¿Qué otra cosa voy a tener en cuenta para hacer un de barras compuestas? El número de pacientes en este caso. Muy bien, número de pacientes. Pero ¿qué cosa del número de pacientes? ¿A dónde me voy a ubicar? ¿Algunos saben? Serían los 400 pacientes encuestados. No precisamente. En el total, profe. Mire, ustedes para hacer una barra compuesta, ¿no? En este caso vamos a trabajar con los valores originales, nos vamos a ir al total, en este caso al total de nivel de atención. Por eso es importante que todos trabajemos de la misma manera. En esta primera instancia, tomamos nivel de atención en el eje de las abscisas. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar como referencia mi total más alto, ¿tá?, de esta variable que es nivel de atención. En este caso, ¿cuál es mi total más alto? 163. Bien, 163. Es decir, que yo tengo que tomar que mi barra más alta va a ser, ¿cuál barra va a ser más alta? ¿La de qué? Muy bueno. La del muy bueno. La de muy bueno va a llegar hasta 163. Es decir, que yo tengo que tomar mis valores para hacer mi gráfico, ¿hasta qué número? Más o menos. 200, 170. Muy bien, 170, 200, 180. Bien, entonces yo puedo, por ejemplo, decir voy a ir de 20 en 20. Pongo 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180. Listo. Eso lo tienen que tener en claro, porque si no, no van a saber cómo hacer el gráfico. Eso es lo principal que ustedes tienen que saber en una barra compuesta. Más con valores originales. Tienen que tener en cuenta el total más alto, ¿tá?, de mi categoría, de la variable que yo voy a trabajar en el eje de las abscisas. En este caso, nivel de atención. Por eso decimos, no quiere decir que no se pueda trabajar profesionales de la UPA en el eje de las abscisas. Sí se puede, ¿tá? Pero primero vamos a empezar con lo más práctico, ¿tá? Y vamos a ponernos de acuerdo que todo... Es decir, entonces en las abscisas se colocaría la primera variable y en las ordenadas el total de la primera variable. Que, o sea, no sé si he logrado expresarme bien. Sería en la abscisa, en este caso sería el nivel de atención. Y en la ordenada se colocaría el total más grande del nivel de atención, que en este caso era 163. No, sí, ahí van a ir los valores. Pero está bien lo que estás diciendo, pero vos tienes que tener en cuenta que en realidad vos estás con... ¿Por qué? Porque vos en tu referencia
y va a estar dentro del gráfico, ¿ah? La otra variable, que en este caso es profesionales de la UPA. Si ustedes, por eso tienen que tener la parte teórica ¿cómo es? Interiorizada, masticada, como le quieran llamar. ¿Ah? Bueno. Esto, cuando estamos trabajando queremos hacer barras compuestas con valores originales, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer barras agrupadas, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? En este caso, para las compuestas hemos tenido en cuenta el total de mis, o sea, el valor más alto de mis totales de la variable que va en el eje de las abscisas. Pero en el caso de la agrupada, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? El porcentaje. Eso no, estamos hablando de valores originales. Estamos cambiando de gráfico. Profe. Muy, En ese ya se trabajaría con el cuerpo de la matriz, ¿no? claro, porque ahí lo que hacen es empezar a descomponer. Bien. ¿Y a qué llamarías vos el cuerpo? ¿A qué le llamas vos el cuerpo? ¿Cuál sería el valor que vos trabajarías o que tendrías en cuenta? Todos los valores excepto los totales. Sí. Bien, y en este caso, muy bien. Y en este caso, ¿cuál sería el valor más alto? El 38. El muy bueno, por ejemplo, tiene 38 la obstetra. Bien, muy bien. Entonces, miren cómo cambia, ¿no? En este caso, yo voy a hacer un agrupado, pero el valor del eje de las ordenadas va a ir ¿hasta dónde? Hasta el 40 únicamente. ¿Por qué? Porque el valor más alto que está dentro, como dijo la compañera, dentro del cuerpo de la tabla es el 38, yo voy a ir hasta el 40. Siempre hablando de valores originales, ¿no? Lo que estamos ahí viendo. En este caso es el 38, entonces ponemos a hacer hasta el 40. Por ejemplo, podemos hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y ahí hago mis barras agrupadas. Ahí hay una, o sea, ahí hay dos, para que ustedes se identifiquen y se den cuenta. Para barras compuestas, voy a tener en cuenta mi total. Del valor que va, del total del valor de mi variable que va en el eje de las abscisas. Y para la agrupada, ¿qué voy a tener en cuenta? El valor más alto de ¿qué? De mi cuerpo de la tabla. ¿Tá? Como dijo la compañera. ¿Tá? De lo que va subfluctuando de los números que están ahí adentro. ¿Se va entendiendo? Ese para hacer barras agrupadas. ¿No se te escucha? En el tema de las agrupadas múltiples, ya sean con valores originales o con valores porcentuales, si los trabajan con valores originales, van a poner en el eje de las abscisas, supongamos, el nivel de atención muy bueno. Y van a hacer una barrita que va a tener 27 en atención médica clínica. Y esa barrita va a depender de otra que tiene 35, ¿sí? Que van a ir pegaditas una al lado de la otra. Y a su vez, al lado de la de 35 va a ir pegada a la de 38, al lado de la de 38 va a ir pegada a la de 28, al lado de la de 28 va a ir pegada a la de 35. Y que eso va a ser referencia al nivel de atención muy bueno. Y que va a tener que estar muy bien explicado en las referencias que hace referencia médica clínica, cómo representan pediatría, como obstetricia, como educación sanitaria y como agentes sanitarios. Sí.
Se los puede, o sea, usted dice que se los debe de agrupar de acuerdo al nivel de atención y no se los puede agrupar de acuerdo a cada uno de los profesionales. Mire, No, la porque profe estamos Laura, trabajando. Sí, Laura, no, yo no sé porque no me quiero superponer, entonces cuando por ahí les digo algo, retómalo vos, retómalo. Recuerden que hemos dicho que vamos a trabajar en el eje de las abscisas, nivel de atención. Entonces yo voy a agrupar a muy bueno, bueno, regular y malo. En mi muy bueno va a haber cuántas barritas, 2, 4, 5 barritas agrupadas del muy bueno. La primera barrita va a estar el médico clínico con 27, mi segunda barrita que va a estar pegada va a ser del pediatra, del obstetra, del educador y del agente. Perfecto, profe. ¿Ah? Ese es mi grupo, sí, de mi primera categoría, del muy bueno. ¿Ah? Claro, claro. Profe, no, lo que yo le preguntaba era porque cuando la profe, la otra profe nos explicó para hacerlo con Excel, nos copiábamos y pegábamos, digamos, directamente del cuerpo de la matriz y entonces nos salía de esa manera, agrupados por cada uno de los profesionales. Sigue silenciada, profe. Sí, ajá. Profe Gis está silenciado. Pegaban desde los profesionales de la UPA hacia abajo, no pegaban de manera horizontal, pegaban de manera vertical. Copiaban y se iban al gráfico y elegían el gráfico. Entonces, por eso con la profe Laura lo que nosotros insistimos siempre es elegir solamente una forma de identificar. Cualquiera de las dos formas está bien, pero elegir una para que no se preste a confusión. Porque si no me decía, yo lo he hecho de acuerdo a tal, y yo lo he hecho de acuerdo a tal, y yo lo he hecho de acuerdo a tal. Son dos formas. Vamos a elegir una, vamos a unificar criterios, vamos a articular las acciones que vamos a realizar en base a esos criterios que hemos unificado y a partir de ahí vamos a hacer el gráfico. Por eso es que nosotros le decimos, elijan una sola forma. Y se lo decimos porque en la práctica, cuando pasen los años, van a poder hacer las dos formas y van a ver que de este ejercicio pueden hacer todos los tipos de gráficos que quieran hacer y cuando los desglosen pueden hacer se puede hacer todo con esto que tienen aquí. Nada más que lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, chicos, miren, aquí lo que hay que hacer es elegir una sola forma. Si no, es como que le explicáramos a nuestros hijos. ¿Has visto cuando nosotros por ahí le decimos, bueno, le vamos a enseñar tal trampita? Bueno, para esto no hay trampas, para esto hay formas. Y la forma más adecuada es elegir un solo método o una sola forma de mirar a la variable, a las variables, porque acuérdense que ustedes tienen aquí dos variables. Entonces, de una decirle, bueno, a ver chicos, esta va a ir siempre en la abscisa y ustedes con estos valores van a trabajar sobre el orden. Entonces no va a haber forma de confusión ni de que ustedes en el práctico lo hagan mal. Si es que, si es que queden claro qué va a ir en la abscisa y qué va a ir en la ordenada. ¿Me hago entender? Parece que no. Ah, bien. Bueno. Entonces, por eso es que la profe Laura insiste, y nosotros somos las que insistimos siempre, que el alumno tiene que aprender a graficar a mano para poder graficar en computadora. ¿Por qué? Porque el hecho de graficar a mano te da una herramienta a vos para poder identificar las variables, identificar los gráficos, saber por qué se pone una referencia, tener en cuenta el porqué de la referencia, cómo desglosar una tabla, cuál es el tipo de variable que utilizaría. Si ustedes hacen a mano eso, después, cuando lo hagan en la computadora, va a ser mucho más fácil y van a entender el por qué. Porque si hacen ahora en la computadora sin haber entendido el porqué de cómo realizarlo o hacerlo a mano, lo que les va a pasar es que en la confusión van a hacer el gráfico que quede más lindo, no el adecuado. Y que, a ver, nosotros que estamos en las defensas, de tesis y en los trabajos finales, no sé si la profe Laura ha salido. Me parece que se le cortó el internet por querer dejar de compartir, se ha ido sola de la reunión. En ese sentido, cuando vemos las defensas de tesis, cuando estamos en los trabajos finales, nos damos cuenta que los alumnos, cuando aprenden a graficar con
en la computadora no saben graficar a mano y eligen lo que mejor les quede, no lo que realmente corresponde. ¿Se entiende lo que les quiero decir, verdad? ¿Se te corta de internet, que no, Laura? Sí. Ya me imaginaba yo. Así me pasó a mí en el examen antes de ayer, casi me infarto. Sí, sí. Por eso es importante que ustedes lo hagan de forma manual, chicos. ¿Ah? Yo creo que, bueno, por eso decíamos de ver este primer ejercicio y ustedes darle, digamos, una orientación de cómo lo van a realizar. ¿Ah? Así que, bueno, yo no sé, vos, Gise, ¿qué crees vos que podemos hacer en esta instancia? ¿Cómo dices, Lauri? Disculpa. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Sí, los alumnos, ¿cómo van? A ver. Y para mí falta mucha herramienta teórica y falta lectura. Y otra cuestión esencial es aprendan a graficar a mano. A mano. Esto que ustedes hoy les dan como herramienta, nosotros antes lo hacíamos a mano todo. Entonces hemos entendido y cuando hacemos en la computadora nos damos cuenta que es mejor haber aprendido a mano que haber aprendido con la computadora. Pero en este ejercicio que la profe Lauri les pone de aquí y les dice qué gráfico podrían hacer y ustedes pueden hacer cualquiera de los gráficos, en tanto y en cuanto el investigador no les pida algo porque ahí dice realice el gráfico que considere apropiado. Cuando en la consigna, y esto es pregunta de parcial siempre, les dice realice el gráfico que considere apropiado, el gráfico que considere apropiado es el gráfico que ustedes creen que es apropiado, o sea, cualquiera de los que hemos visto lo pueden realizar. Ahora, si les dice realice el gráfico que considere apropiado para comparar, tienen que sacar porcentaje y hacer cualquiera de los dos gráficos utilizando los valores porcentuales, ¿sí? ¿Cómo se sacaría el porcentaje aquí? Un ejemplo les voy a hacer. Van a hacer por aquí, a donde tienen atención muy buena y médica clínica. Es 27, por ejemplo, por 100 dividido 163, que es el total de muy bueno. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, o sea que usaríamos la regla de tres simples ahí. Bien, después, ¿cuál sería el que harías? Después, 35%. 35% dividido 163. Después, 38% dividido 163. Bien, después. 28% dividido 163. ¿Saben por qué les pregunto? Porque son 50 y contestan 2. Bien. Y si quiero sacar de bueno. Y 22%, 22% dividido 144. 144. Bien. Después 25 Bien. y así con todos los valores de bueno. Y de malo empezaría 7% dividido 23. Ajá. Bien. Bien. Por eso volvemos a repetir. En el eje de las abscisas trabajemos siempre la variable que está en mi primera columna, en este caso, nivel de atención. La que está horizontal, que la van a identificar con la abscisa, horizontal. Y hay otra cuestión aquí. También les pregunta y dice, emita sus conclusiones. Entonces ustedes van a decir, profe, pero que yo qué miro para emitir mis conclusiones. Miran el gráfico, ¿sí? Dice, profe, no tiene cámara. Profe, disculpe. Mi computadora. Ahí pensé que me decías a mí. Digo, ya estoy loca porque yo me estoy viendo aquí. Aquí les dice que emitan sus conclusiones. Entonces, las conclusiones que ustedes, esto se llama estadística descriptiva. Entonces, yo tengo que mirar y describir lo que veo en el gráfico. Si el gráfico no está bien hecho, las conclusiones tampoco lo van a estar. ¿Sí? ¿Cómo empiezo una conclusión? Bueno, nosotros siempre les damos por ahí unos tips para empezar la conclusión y decimos, pueden poner
En el gráfico se visualiza, el gráfico demuestra, a partir del gráfico se nota que, ¿sí? Y empiezan a poner todo lo que ustedes ven, ¿no? Digamos que el nivel de atención en médico clínico es superior a los de los diferentes profesionales. ¿Ven? Ahí van marcando como las diferencias. Siempre nosotros decimos que ustedes miren lo más alto y lo más bajo para que puedan marcar diferencias, que no se pongan a redundar en lo que está en el medio, sino que miren los valores, lo que se manifiesta como marcado dentro de un gráfico. Eso es lo que nosotros les decimos que miren. Les pedimos siempre que miren. ¿Se entiende? ¿Me hago entender lo que quiero decir, chicos? Del tema de las conclusiones. Yo, profe, sinceramente no lo he entendido bien. Ajá. ¿Cuál ha sido tu Yo duda? sí lo he entendido. Yo la duda en Arela diciendo qué cosa. Que nosotros no tendríamos que observar lo que sería el centro, solamente ver. No he dicho el centro. He dicho que miren lo máximo y que miren lo mínimo y que no redunden en lo que está, digamos, y que no aporta ningún valor, sino que miren lo máximo y lo mínimo. Ah, bien, profe, ahora sí lo he entendido, así cuando me lo has repetido, sí. Bien. Ahí les dice, construye a partir de la tabla de doble entrada 2 tablas de simple entrada. ¿Quién se anima a decirme cómo construirían esas tablas? ¿Cómo harían de esa tabla de doble entrada 2 de simple? Separando las variables. Por un lado, el nivel de atención. Ajá. ¿Y qué pondríamos ahí? Y tomaría los valores que están en forma horizontal. ¿Cuáles? Muy bueno. Sí. Muy bueno con 27. No. No, el total tendrías que tomar. El total iría ahí, profe. Bueno, a ver, esperen, a ver, Natalia, resuélvelo. Y en muy bueno sería 163, Ajá. bueno 144, regular Bien. 70 y el malo 23. Y el total. ¿Y total? 400. ¿Y ahora cómo harían con la otra variable? Y pondría los profesionales que trabajan y el total de pacientes que ellos han tenido. A ver, ¿cómo harías entonces? ¿Qué pondrías? Que es 74 en médico clínico. Profesionales de la UPE pondrías médico clínico. Sí. El pediatra, obstetra, educador sanitario y agente sanitario. Y total. De todos estos, claro, pongo el total. Médico clínico 74, pediatra 81, obstetra 83, educador sanitario 75, agente sanitario 87 y el total. ¿Cuánto sería tu total? 400. Perfecto. Bien. De esa manera en la que hemos resuelto ese ejercicio, se resuelven los demás ejercicios. Perfecto, profe. Bien, profe. El tema es que ustedes tienen que sentarse a leer la parte teórica y practicar. ¿Ah? Practicar. Forma manual. Insistimos en esa parte, ¿no? La parte, digamos, la forma manual de hacer el gráfico. Luego, si ustedes quieren, lo hacen también en Excel como la profe ha enseñado. ¿Ah? ¿Alguien quisiera preguntar algo más, decir algo más? Profe, disculpe, entonces al enviar el trabajo y si lo hacemos manual para aprender de las dos formas, sacaríamos una foto a la hoja y lo adjuntamos, ¿verdad? Sí, no hay problema. Bien, perfecto. Sí. Bien. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe, profe, ahora yo sí. sí. Mejor. Sí, profe, yo sí lo he entendido. Bien, entonces la idea es que ustedes puedan seguir resolviendo la demás parte del práctico. A ver, Lauri he dicho que íbamos a resolver el ejercicio número 1.
baja un poquito y quiero verlo el 2 para que les demos una idea, a ver. A ver, carajo. Porque yo estaba meta que bajar desde aquí en mi máquina, claro, pues igual comparto pantalla. ¿Ahí? Ajá, a ver, baja, porque no están los datos ahí. Cuadro número 1 se refiere al uso de los métodos anticonceptivos en personas en edad fértil. Ah, bien, bueno. Aquí lo que tienen que hacer es tabular. ¿Saben cómo van a hacer eso? La profe Lidia nos ha explicado que tenemos que contar y en base a lo que nosotros contemos, abajo hay una tablita a donde nos aparece método natural, anticonceptivo, y ahí contamos y de acuerdo a las experiencias que ellos tienen, los vamos poniendo ahí a los datos que contamos nosotros. Claro, pero acuérdense que va a ser método natural, calidad de atención. Y cuántas buenas experiencias, o sea, cuántas experiencias buenas han tenido, contamos que coinciden esos dos. Claro, claro. Así lo tienen que construir. ¿Se entiende? Porque después les dice lo mismo que hemos hecho hace un rato. Represente gráficamente los datos obtenidos. Utilice un gráfico de barras agrupadas con valores originales y valores porcentuales, les dice. Ella ahí le está sugiriendo los gráficos. Y emita conclusiones. ¿Van a poder hacerlo? Yo considero que sí, profe. ¿Qué conclusiones puede ser en el segundo, más o menos? Y las conclusiones van a ser de acuerdo a lo que vean. A lo que tengan en la El tabla. gráfico visualiza que de acuerdo a los métodos recibidos, los métodos utilizados, y empiezan a poner, ¿sí? Ven el gráfico, porque ustedes con el gráfico, mirándolo el gráfico, van a poder describir lo que ven. Por eso es que primero les pide el gráfico y después les pide que emitan las conclusiones. ¿Se entiende, Federica? Sería como redactar. Primero vos tienes que hacer el gráfico, ¿sí? Una vez que vos has hecho el gráfico, porque ella te pide a vos que hagas primero la tabulación, que es el ordenamiento de esos datos que están en bruto, ponerlos, contabilizarlos y ordenarlos dentro de una tabla, ¿sí? Vos lo ordenas dentro de la tabla y el profesor te dice, bueno, ahora haceme un gráfico, pero haceme este gráfico que yo te pido. Y posterior a que te pide esos dos gráficos, te dice, bueno, ahora emití tus conclusiones. ¿Cómo se emiten las conclusiones? Bueno, las conclusiones se emiten a partir de lo que uno ve en el gráfico, que es un poco lo que explicaba yo. Miren lo máximo y lo mínimo, no redunden en ver otras cosas. Miren qué es lo que más se ve y qué es lo que menos se ve, y ahí eso describan. Obviamente que van a tener que escribir, sí. Por eso llama estadística descriptiva. Miro, observo y describo. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? Porque esto lo van a tener que hacer solos, pues nosotros no nos podemos poner a contabilizar esto. Esto lo tienen que contabilizar ustedes, por eso es que nosotros les hemos ayudado a resolver el primer ejercicio, como para que tengan herramientas para poder resolver todos estos otros. ¿Alguna duda, consulta, inquietud, pregunta? No, profe, por ahora no. Creo que no, profe. Bien, bueno. Profe Laura, ¿usted les quiere explicar algo más? Porque si no ya estaríamos, me parece. Sí, yo también digo que ya estamos. Es importante que ustedes se sienten, lean y se enfrenten con el trabajo y se sienten a hacerlo al trabajo. Y ahí quizás puedan surgir dudas. ¿Ah? Esto es práctica. Si ustedes no se sientan a hacer el trabajo práctico, no van a saber si en realidad lo pueden hacer o no. ¿Ah? Por eso es importante que ustedes se sienten y lo hagan. En función de eso, ustedes van a ver si tienen dudas o no.
obviamente siempre apoyándose en la lectura teórica. ¿Tá? Así que bueno, ahora ustedes van a tener un tiempo bastante suficiente como para hacer este trabajo, así que ustedes traten, pónganse en ustedes un límite. Hoy es jueves, bueno, hasta el lunes entregar, los que no han podido entregar todavía el trabajo práctico número 2, hasta el lunes entregarlo y ya para empezar a hacer el trabajo práctico número 3 y entregarlo a la brevedad. ¿Por qué? Otro tema, si dejan pasar mucho tiempo, se olvidan las cosas que hablamos en la plataforma. ¿Ah? Y después tienen que volver a retomar la lectura, volver a retomar todo lo que han visto. ¿Ah? No se dejen pasar mucho tiempo. Por más que nosotros y la profe le den, le amplía, vamos a decir, las fechas para la entrega. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Como les digo, ahora va a tener un tiempo prolongado, así que el martes no van a tener clase, bueno, el jueves vemos si es que tienen o no, en función de lo que... Lauri, déjame que explique algo, porque por ahí me parece que los chicos están confundidos entre lo que explicamos nosotros y explica la profe. Como nosotros ya les decíamos, que empiecen a graficar en mano, en vez de hacer en el Excel, es darles una herramienta a ustedes. Es que nosotros digamos una cosa y que la profe diga otra, ¿sí? Sino que la profe les da la herramienta del Excel y nosotros les damos la herramienta de que ustedes aprendan a hacerlo a mano. Después nos van a terminar agradeciendo con ser alumnos nuestros en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto. Pero digo, es importante que ustedes sepan que nosotros no hablamos por hablar, ni que nos estamos contradiciendo con la profesora, ¿sí? Lo que estamos haciendo es seguir una forma y que ustedes puedan entender lo que van a graficar, si no van a hacer gráficos que ustedes no saben ni de dónde vienen. ¿Se entiende? Porque por ahí ustedes dicen, bueno, ¿a quién escuchamos? ¿A una, a la otra? Como nos dicen, una o la otra. Sí, somos docentes y por lo tanto, así como nosotros somos respetuosos con ustedes, les pedimos que ustedes sean respetuosos con nosotros. Pero más allá de eso, lo que intentamos es darle las herramientas necesarias y suficientes como para que ustedes puedan saber de qué les hablamos cuando les decimos por qué tienen que entender un gráfico, por qué primero lo tienen que hacer a mano, por qué después lo tienen que hacer en Excel, por qué lo tienen que hacer en Excel, y entender esto, ¿no? Que nosotros somos docentes formadas también, que aquí no hacen falta reuniones para poder entendernos. Nosotros hace más de, y creo que 20 años, ¿no? Entre 16 y 20 años que trabajamos juntos. Lo que sí creo que nos juega en contra es la virtualidad y que ustedes no nos puedan ver y no puedan estar con nosotros y tener las clases de consulta paralelo a las clases prácticas, que se entienda esto, que nosotros decimos una cosa y que la profe dice otra, y en realidad no es así. Yo no debería estarles explicando esto, pero se los digo porque más allá de esto soy coordinadora de carrera, entonces por lo tanto quiero hacer la explicación a modo de que les queden claro. Todos los docentes que están en todas las materias son docentes formados de años. Todos los docentes que están en las materias son docentes que tienen el mismo título, ¿sí? La profe Mabel es licenciada, nosotros somos licenciadas, profesoras, tenemos mucha práctica en la materia, no es que nosotros no sabemos, ¿sí? Sino que en el escalafón docente se va adquiriendo todo por concurso. Entonces, por ahí muchas veces el hecho de que nosotros no seamos adjuntas puede darse en esta materia, porque yo soy adjunta en otra y la profe Lauri es en otra. En esta materia puede prestarse que ustedes piensen que nosotros no sabemos de la materia. Y no es así, chicos. Nosotros tenemos nuestros títulos, nuestros posgrados y toda la formación que a uno le implica estar en el ámbito universitario. Y que lo que buscamos con las herramientas que le damos es
como lo que nosotros hemos hecho, el tránsito que nosotros hemos hecho, primero empezar con el práctico a mano y después hacerlo en la computadora, y les he dicho hace un rato, hace un momento, es importante que ustedes sepan que cuando nosotros estamos en trabajos finales, como tribunales de trabajo finales, cuando ustedes hagan su tesis, seguramente alguna de nosotros le vamos a tocar, porque todavía vamos a estar, vemos que muchas veces están los errores de los gráficos que utilizan, y es básicamente porque han hecho, supónganse, estadística, no han aprendido a hacer los gráficos a mano, los han hecho en el Excel, y después eligen los que tienen mejor color, y en realidad tiene que ver con la variable, no con el color, sino con lo que yo quiero representar como investigador. También entender que esta es una materia del primer año de una carrera que es en investigación. La licenciatura es una carrera en investigación. Profesora, me retiro a las 17, entro a mi trabajo, gracias por la clase, voy a tener que leer más, se están poniendo ahí los chicos, bueno, retírese, muchas gracias por estar presente. No sé, profe Laura, si usted quiere decir algo en base a esto. No, es así como vos dices, o sea, esto, chicos, o sea, nosotros no le vamos a dar un consejo que no sean beneficiados ustedes. Eso creo que, primero, práctica. Hay situaciones que, por ejemplo, dicen, bueno, yo no sé manejar Excel. Bueno, hagamos la práctica, vayamos primero a lo básico, ¿tá? A poder identificar, porque cuando termina la licenciatura, se dio mucho tiempo, hubo esta situación de que los alumnos presentaban los trabajos eligiendo cualquier tipo de gráfico porque les parecía que el gráfico se veía mejor de una manera determinada, y no es así. Primero hay que saber bien qué tipo de gráfico voy a usar en función de mi variable. Y esa es la única forma que uno lo hace, es haciéndolo de forma manual. Luego sí, voy a Excel, identifico bien cómo voy a poner mis variables en la parte de Excel, porque eso también va a dificultar a después que ustedes se darán cuenta que hace rato la compañera dijo que el gráfico le ha salido de otra manera a la profesora, porque ella puso las variables de la forma diferente que nosotros le estamos diciendo, pero en realidad es para que ustedes no se confundan. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, viene Milagros y dice, no, yo quiero hacer profesionales de la UPA en mi eje de las abscisas, bueno, sí lo puede hacer, está bien, pero mire si ella se empieza a confundir y empieza a trabajar con los totales de nivel de atención. Eso en la presencialidad se da muchísimo. Imagínense en la virtualidad. Por eso vamos a llegar a un acuerdo entre todos. ¿Está entendiendo? Lauri, lo que yo creo es que ellos creen que nosotros les decimos una cosa porque lo que creo que piensan es que la profe Mabel les enseña a graficar en Excel y nosotros venimos y les pedimos otra cosa. En realidad, nosotros lo que le pedimos es que aprendan ustedes antes de aplicar una técnica. ¿Sí? Entonces, es difícil, chicos, es difícil porque empiezan, una nos dice una cosa y la otra nos dice otra cosa. Y esa otra está tan formada como la que les ha dicho, les he hablado del Excel. Entonces, no nos ofendamos y valoremos a nuestros docentes y respetemos sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque es importante que nosotros vemos desde otra mirada. La profe lo ve desde lo más práctico, que sería el Excel, porque ella es bien informática para trabajar, digamos, y nosotros lo vemos de cómo el alumno va a hacer para entenderlo, porque las que les corrigen los prácticos y las que les corrigen los parciales a ustedes somos nosotras dos. Entonces, en el momento en el que ustedes lleguen al parcial, si no han entendido, si no hemos unificado criterios,
Por eso es que tienen la práctica con nosotros. Tienen la práctica a modo de que acordemos cómo se va a trabajar y podamos empezar a hacerlo. Y como les dice la profe Lauri, nunca le vamos a dar un consejo que los perjudique. Nunca vamos a hacer algo con lo que ustedes salgan mal. Todo lo contrario. ¿Sí? Profe. Sí. Profe, yo en mi caso, Valeria Corio le habla. Sí, Yo sí, sí. agradezco la predisposición de ustedes. Yo sé que están predispuestos y esto de la virtualidad lamentablemente nos está afectando a todos, porque esa es la verdad. Yo en mi caso, yo he estado pensando en dejar la carrera. ¿Por qué? Porque, bueno, yo hace 2 meses perdí un ser querido también por el COVID. Estoy en terapia psicológica y entre los grupos, entre los trabajos y entre todo no entiendo nada, porque esa es la verdad, no entiendo nada. Estaba pensando dejar la carrera porque personalmente yo estadística no le entiendo, o sea, recién estaba entendiendo lo que era el trabajo número 1, estoy leyendo, no he hecho el trabajo número 2 porque económicamente tampoco estoy bien y he logrado sacar mi fotocopia y recién estoy tratando de entender, pero la virtualidad a mí no, la verdad que no puedo comprender, me cuesta muchísimo. Entonces yo estaba pensando dejarla para el año y volver al año, porque así como a ustedes les cuesta, profe, y nosotros sí entendemos. Y tal vez sí tenemos ese pensamiento de que tal vez una profesora enseña de una manera, la otra enseña de otra y nos confundimos. Pero creo que a todos nos está pasando esto. Yo realmente no sé qué hacer. Yo entiendo que la virtualidad le genera incertidumbres y creo que los procesos son personales, ¿no? También eso creo, Valeria. Siento mucho la pérdida de un familiar que has tenido y todo lo que estás pasando. Creo que es la realidad de casi todos nosotros, ¿no? La mayoría hemos perdido a alguien en pandemia. Entonces, a todos nos cuesta movilizarnos, nos cuesta, si nosotros tendríamos que ponernos a decir la historia de cada uno, van a ver que son muy parecidas a las historias personales de ustedes, pero creo que tienes que, más allá de que obviamente me dices, profe, no puedo sacar ni la copia, bueno, si vos crees que tu proceso, a mí me encantaría que sigas este año, que hagas todo el esfuerzo por seguir. Eso no es ahora y que después, que al año lo vas a retomar, está bien. Yo te diría que no lo dejes, que no dejes, ¿sí? Siempre les digo a mis alumnos que no dejen, que agoten todas las posibilidades, pero como siempre digo, los procesos son personales, ¿sí? Y en particular todos estamos viviendo procesos distintos, procesos dolorosos, en los cuales vamos transitando de la manera en la que podemos, en la que nos sale, dando manotazos de ahogado. Obviamente que la virtualidad, no todos tienen las mismas posibilidades, se hace como inaccesible el internet, la computadora o el celular, por eso mismo nosotros le decimos grafiquen a mano, sáquenos una foto, súbanlo, o sea, no les pedimos grandes cosas, porque entendemos, porque a nosotras nos pasa, a veces la profe o yo se nos rompe la máquina, el otro día estaba en pleno examen, se me cortó internet, y bueno, y se me cortó internet y ya no dependía de mí. Entonces, digo, en este sentido, a lo que te digo, Valeria, es que yo te diría que no dejes, que transites esto con todo lo que implica. No lo entiendo, lo vuelvo a practicar. No lo entiendo, lo vuelvo a preguntar. No lo entiendo, lo planteo. Le mando un mensaje al profe. Normalmente las profes, nosotros nunca decimos que no a algo que nos plantean o algo que tienen en duda o algo que quieren aclarar. Nosotros, por lo general, nunca. Siempre estamos predispuestas, pero la virtualidad genera incertidumbres, incluso a nosotros nos genera incertidumbres, ¿cómo no les va a generar a ustedes? Entiendo que es un proceso normal, lógico, pero también creo que hay que hacer el esfuerzo por no dejarse, hay que hacer el esfuerzo por no abandonarse, hay que hacer el esfuerzo para estar, ¿sí? Yo me acuerdo, miren lo que les voy a contar, ¿no? La profe Laura estábamos no sé si era
no me acuerdo si era segundo o tercero, ha tenido un accidente. Ella no les va a contar, pero yo sí les cuento. Ha tenido un accidente y no podía caminar la profe Laura. Estaba en silla de ruedas. La misma profe que está hoy acompañándonos en la clase, la misma profe que es hoy docente de la carrera, la misma profe que ha sido mi compañera, por eso yo me atrevo a contarles, porque hemos vivido muy de cerca, nosotros hemos sido compañeras en la cursada, después desde primer año, sí, aparte de ser amigas, digamos, que nos hemos conocido en la universidad, nuestra amistad nos hemos hecho amigas en el transcurso de la cursada y después con los años como profes y bueno. Pero en ese sentido lo que quiero decir es que en ese momento ella estaba en silla de ruedas y yo me acuerdo que la llevábamos nosotros por el aula 6, porque andábamos arriba con ella en la silla de ruedas hasta que ella ha vuelto a caminar. Y ha sido en un accidente en el que ella iba a la universidad y ella iba en boletero, iba, es que no, en un remis boletero y justo los han chocado, una cosa así. Trato de recordar, pero digo, eso que en ese momento ella lo hubiera visto como barrera, lo ha superado y se terminó recibiendo y es hoy una de las profesoras. Digo, o sea, todos tenemos procesos personales y en esto vale lo que quiero decir es que lo puedes hacer, pero depende de vos, que vos te quedes, que vos apeles a esto, que vos te agarres de donde puedas y que no te dejes caer. Eso simplemente. Y en realidad se lo digo a Valeria porque ella ha comentado, se ha abierto y ha contado y eso me ha dado pie a opinar. Pero el consejo va para todos. Gracias, profe. No, por favor. Y Juana. Quería dejar la mayoría en el grupo, anoche estábamos hablando de eso, que la mayoría quiere dejarlo